Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es el domingo del bautismo del Señor, siempre después de la Epifanía. Aunque en algunos lugares están celebrando hoy la Epifanía y está bien, es según el consejo pastoral de cada diócesis, como crean mejor por el bien de las almas. Nosotros en la isla y en muchos otros lugares celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor. Y con esto comenzamos lo que sería la primera parte del tiempo ordinario para empezar a conocer de nueva cuenta la vida pública de Jesús, el orden en la vida pública de Jesús, todo lo que es su vida y sus enseñanzas y todo aquello que nos va a mover el corazón para querer conocerlo cada vez más, seguirlo y servirle, a fin de poder conquistar el reino de los cielos. La primera lectura de hoy es un poema de amor. Saben que Isaías, en el segundo Isaías, tiene los 4 cánticos al siervo doliente de Yahvé. Este es el primero de los 4. Un poema que describe perfectamente el quehacer de un profeta, de cualquier profeta, de Isaías, del tuyo y del mío, porque por el bautismo también somos profetas, pero específicamente del profeta entre profetas, o sea, del Mesías prometido, de la persona de Jesús de Nazaret. Mira, este poema hay que leerlo y disfrutárselo completo. Está tomado del libro de Isaías en el capítulo 42, versos 1 al 4, versos 6 al 7. Qué interesante todo lo que tiene que decir. Esto dice el Señor: mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. Tenemos una descripción completa del Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre en las purísimas entrañas de la Virgen María y que irrumpe en la historia del hombre para salvarnos de la muerte y del pecado. Es el siervo doliente de Yahvé, a quien el Señor sostiene con su amor y en sus promesas, a quien ha elegido para salvar a todo el género humano y sobre quien ha puesto su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Va a clamar Jesús en algún momento específico de su vida. Y la misión de este siervo doliente de Yahvé será manifestar la justicia a todas las naciones. Características de este Mesías, de este siervo, de este profeta. Características: no gritará, no clamará, no voceará por las calles. Silencio, paz interior, mansedumbre, compasión ante todo, y una misión particular: mostrar el rostro de Dios al mundo, el rostro de un Dios Padre misericordioso, sin insultos, sin malas palabras, sin peleas con nadie, solamente desde el amor de Dios, haciendo que ese amor germine en el corazón de todos los hombres. Sigue el poema diciendo: la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Fíjate que viene a buscar a un pueblo que ha estado preso, esclavo, maltratado. Cuántas cosas le han pasado ya al pueblo de Israel, cuántas cosas nos han pasado a ti y a mí en nuestra historia de vida. Él no viene a matar a los que están enfermos, ni a acabar con los que son más débiles, ni a quitar del medio a quien le puede estorbar. Todo lo contrario. Viene a sanar a los enfermos, a darle poder a los débiles, a sacar a los pobres de su pobreza y de las mazmorras, al oprimido y al encarcelado, y hacer que brille su luz en el mundo entero. Entonces es un Dios al que no tenemos que tenerle miedo. Sí debemos temer a Dios, que es un temor reverente, es un respeto mayor, pero miedo de ninguna manera, porque Él justamente viene a decirnos: no tengan miedo, y a prometer a la vez que estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Ese es el puente estrecho, el pontífice que existe entre Dios y los hombres, el único mediador, Cristo Jesús, que a precio de sangre viene para lavarnos de nuestros pecados y cumplirnos todas sus promesas.
¿Cómo termina este hermoso poema? Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Viene a establecer la paz, a establecer la justicia, a cumplir su misión. Tiene todo un itinerario de vida en santidad para compartir con nosotros. Se hace hombre para que, no para entender nuestra condición humana, Él es Dios, sino para nosotros podamos intentar entender su condición divina y aspirar a ella, porque el llamado es a ser santos en este mundo para ganarnos la gloria eterna, participar de la gloria de Dios y también de su divinidad. Es la mayor promesa que nos ha hecho a los que podamos resucitar con Él después de haber vivido vidas santas y haber sido probados en la virtud en este mundo pasajero. Responde el Salmo 28. ¿Cuál es el estribillo? El Señor bendice a su pueblo con la paz. Siempre decimos, conviértelo en oración y dile, Señor, bendíceme con tu paz. Yo soy parte de ese pueblo, de esa iglesia. También soy profeta por el sacramento del bautismo. Celebro dignamente la vida sacramental. Trato de vivir mi vida en santidad, cuidar mi casa, mi hogar, mi familia y todo cuanto tengo, valgo y soy. Entonces, por favor, Señor, bendíceme con tu paz. Esa, la que Dios da y el mundo no puede quitar. Como dicen algunos de los versos de este salmo responsorial. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. Por favor, préstale tu corazón al Señor para que Él venga a sentarse ahí como en su trono y desde tu corazón rija tu vida y la vida de todos los tuyos, para que aprendiendo a caminar en santidad no nos quedemos varados en el camino, sino que podamos conquistar de verdad el reino de los cielos. Esta segunda lectura enamora a cualquiera. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versos 34 al 38. Mira qué lindo dice aquí. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, lo que sigue es muy importante. Se trata del querigma de la iglesia, del primer anuncio hecho por el primer papa, por San Pedro. Se trata de la conversión de los gentiles al evangelio, de los paganos, de los pueblos que no eran el pueblo elegido supuestamente, pero que Dios elige de manera particular e igual les hace llegar su palabra de vida y pueden participar, circuncidados o no, de lo que es el plan de salvación de Dios. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Ya esa frase es para un retiro completo. Pedro, el Papa, está diciendo, no hay diferencia, no hay distinción. Si Dios no la hace, la iglesia no la va a hacer y ninguno de nosotros en particular lo hará. Para Dios somos todos iguales, todos somos sus hijos. No hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Fíjate que es una elección que Dios hace, que a la vez le pone como que una premisa. Acepta al que sea, de la nación que sea, con tal de que lo tema y practique su justicia. De que lo conozca, lo ame, le siga, le sirva, cumpla con sus mandamientos, participe de su vida sacramental y trabaje por la salvación, la propia y la de los demás, hasta conseguir el reino de los cielos. Por eso, porque todo eso que dijimos ya es cierto, envió su palabra a los hijos de Israel, o sea, envió su hijo mismo, su propio hijo, hecho hombre en el vientre de María Santísima al pueblo de Israel. ¿Para qué lo envió realmente? Dice el libro de los Hechos, anunciando la buena nueva de la paz que traerá Jesucristo, el Señor de todos.
No cabe duda, el mismo Pedro lo dice, ese que estamos esperando, ese que ya llegó y que volverá, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y Dios mismo, el Mesías prometido, el Dios que se hace hombre sin perder su categoría divina y que viene a lavar nuestros pecados derramando su preciosa sangre en la cruz. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea y que comienza un memorial, como solían hacer siempre, recordar todos los misterios pasados para darle fuerza en el presente y pedir que se sigan cumpliendo en el futuro. Comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, justamente la fiesta que estamos celebrando hoy y el Evangelio que en breve vamos a leer. Ustedes saben todo eso que pasó, se les ha contado 1000 veces, lo saben de memoria, se lo repiten a sus hijos, lo ponen en práctica, ustedes están perfectamente conscientes de esa historia mesiánica. ¿A qué me refiero? Dice Pedro cuando habla de estas cosas. A Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Pedro? Por Dios ungido con la fuerza del Espíritu Santo. He ahí el misterio trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó Jesús por el mundo? Siempre haciendo el bien. Aquí estamos llamados a permanecer en su amor y a darle continuidad a su obra. Si Él pasó por el mundo siempre haciendo el bien, aquí estamos llamados a hacer siempre el bien, a evitar siempre el mal, a vivir en santidad y a contagiar de santidad al mundo entero. Que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerda que la palabra te dice que si tú crees en Cristo, puedes hacer las mismas cosas que Cristo hizo y aún cosas mayores. Entonces, esa lucha entre Dios y el diablo, nosotros tenemos herramientas para hacer que Jesús salga victorioso en esa lucha, haciendo una opción preferencial por el bien. Por el pobre, por el necesitado, por el descartado, por el marginado, por el de la periferia, haciendo una opción. Y la iglesia en salida, yendo a buscarlos para atraerlos a la casa de papá. No vamos a ir a buscar al pagano para hacernos paganos o contagiarnos de paganismo, ni con el incrédulo, ni cosa parecida. Vamos a buscar almas. ¿Qué importa quién y de dónde? Almas, para atraerlas al reino de los cielos. Con la voz de la palabra de Cristo en nuestro corazón, pero sobre todo con el testimonio de vida, que es a lo que estamos llamados. Esa lectura tienes que leerla en casa, en la familia, ponerla en práctica de todo corazón y encontrarte, porque tú también como profeta estás incluido en todo ese memorial. Y el Evangelio, pues lógicamente el del bautismo del Señor, pero esta vez contado según San Mateo, que tal vez tenga pocos detalles, pero muy profundo de todas maneras. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo. Fíjate que Juan no lo quería bautizar, porque Juan sabía de parte de Dios quién era ese sobre quien bajara la paloma del Espíritu Santo. Juan sabía que era el Mesías. Era su primo, era lo que tú quieras, pero ya Juan sabía en su corazón, revelado por Dios, que ese es el Mesías. Que el bautismo que Juan está ofreciendo es un bautismo de conversión para perdonar pecados, y que el Mesías no tenía que bautizarse en esas condiciones ni para convertirse de nada, ni para que se le perdonara ningún pecado, ni para hacer un espectáculo, ni para que lo vieran, ni para llamar la atención, ni para ser el protagonista, nada de esas tonterías que a veces se nos ocurren, y tampoco esas herejías de que no, era un superhombre, era un hombre muy bueno, pero hijo de Dios y Dios mismo, como que no, más bien Dios lo adoptó como hijo, nada que ver. Hijo de Dios y Dios mismo, el Mesías, no tenía que bautizarse. Sin embargo, fue a hacer su bautismo, aunque Juan trataba de persuadirlo de que no era necesario. Jesús, como quiera, insiste por varias razones. La primera, porque estamos ante una segunda epifanía. Y Dios tiene que manifestarse y quiere manifestarse. Y la Santísima Trinidad quiere hacerse presente patentemente al mismo tiempo en el mismo lugar. El día del bautismo de Jesús, no. El día que da inicio su vida pública, su ministerio, su verdadera misión. No va solo, va con todo un equipo, va con una comunidad, va con toda una iglesia. El misterio de la Santísima Trinidad lo vamos a ver. El Padre en la voz, el Espíritu en la paloma y el Hijo de
el hombre en medio de las aguas. Juan trataba de persuadirlo. Jesús insiste en bautizarse. Miren lo que Juan le dice a Jesús. Soy yo el que necesita que tú me bautices y tú vienes para que yo te bautice. Eso solo da pie a que Jesús pueda responder con prontitud. Por el momento, dejemos que todo sea así. Vamos a cumplir en todo con la voluntad de mi Padre. Perdimos a Jesús a los 12 años, luego su vida oculta, que no sabemos mucho. Lo perdimos. ¿Cuál fue la última frase que Jesús dijo cuando lo encontraron en el templo porque se perdió? ¿Ustedes por qué me buscan? ¿Acaso no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Qué hizo Jesús en la vida pública esos años que no sabemos de él? Si a los 12 nos dijo que iba a cumplir en todo con la voluntad de su Padre, y lo encontramos 29, 30 años ahora diciendo que está cumpliendo con la voluntad de su Padre. ¿Qué hizo Jesús? Cumplir en todo con la voluntad de su Padre. Por ende tiene categoría, dignidad, fuerza y todo lo que quieras para pedirte a ti y pedirme a mí igual, que cumplamos en todo con la voluntad de Dios, que seamos fieles a sus enseñanzas, fieles a su iglesia y a sus mandatos y fieles a su vida ministerial y lo que es la vida sacramental de la iglesia católica, de la iglesia verdadera. Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. O sea, vamos a cumplir en todo con la voluntad de mi Padre, del Padre. Entonces Juan se lo permitió y bautizó a Jesús. Esta es la epifanía. Esta es la manifestación de Dios. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre el Hijo. ¿Por qué Jesús se bautizó? Para que esta manifestación se diera. Para que la voz del Padre se oyera. El Padre básicamente habla 2 veces en toda la Biblia, en el bautismo y en la transfiguración. Pare de contar. Para que esta manifestación se da, Jesús entra a las aguas del río y se manifiesta el misterio trinitario y se abre la vida pública de Jesús y empieza después del bautismo a elegir discípulos, apóstoles y demás. Se va al desierto, cosa que vamos a conocer despacio, poco a poco. Se va al desierto y ya conocemos toda esa historia que es hermosa de por sí. Para que se manifieste la gloria de Dios, para que podamos vivir esta segunda epifanía, aún nos queda otra epifanía en la transfiguración y si quieres hasta en las bodas de Caná. ¿Qué entonces es lo que sucede acto seguido? Vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y si nosotros somos hermanos de ese Hijo amado de Dios, por ende con ese Hijo herederos del reino de los cielos. La gran manifestación, la gran epifanía, Jesús bautizándose en las aguas del río Jordán. Y la gran incógnita, ¿por qué Jesús se bautizó si no tenía pecados ni tenía que convertirse? Primero, para que se manifieste la gloria de Dios, esa voz pueda ser oída, ese espíritu pueda manifestarse y ese Hijo se dé a conocer en su vida pública. Segundo y más importante, Jesús no tenía pecados, pero yo sí soy un miserable pecador. Y de niño me llevaron a las aguas bautismales de mi parroquia y me bautizaron. Allí quedaron todos mis pecados, mi pecado original porque era un niño y si hubiera sido un adulto, todos mis pecados. En el Jordán quedaron todos los pecados de toda la gente que Juan iba bautizando. ¿A qué entró Jesús? A contaminarse de pecado. Es Dios, no. A recoger todas esas culpas, a recoger todos esos pecados, a colocarlos sobre el madero de la cruz, sobre sus espaldas, caminar todo el Calvario, ser crucificado en lo alto de la montaña, allí derramar su sangre preciosa y lavar en la cruz todos nuestros pecados. Es un misterio. Es una bendición para la iglesia, es una verdad de fe. Solo los niños más inocentes pueden entender estas grandezas. Hazte como niño ante la presencia de Dios. Recupera tu fe infantil si quieres y luego déjala madurar para que puedas ver el cielo abierto, puedas oír la voz de Dios, puedas ver la manifestación del Espíritu Santo y te sientas como hijo amado de Dios siendo bautizado pero en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, renueva hoy tus promesas bautismales. Recibe ese agua bendita cuando vayas a la Eucaristía. Déjate bautizar de nueva cuenta y prométele a Dios que sí, que le vas a ser fiel, que crees en ese Dios Padre todopoderoso y en todo lo que la iglesia enseña y que quieres vivir siempre y solo como hijo amado de Dios.
Felicidades a todos en esta fiesta del bautismo del Señor. Prepárense para lo que sigue durante toda esta primera parte del tiempo ordinario dentro del año litúrgico y a crecer en la fe para que igual podamos ser bautizados en el amor y salir a cumplir con nuestro bautismo. Ir por todo el mundo proclamando el Evangelio. Hermano, tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pido todos los días. Suscríbete, por favor, a este canal Tomás Galarza Figueroa. Búscame en YouTube de esa manera, Tomás Galarza Figueroa. Suscríbete al canal y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Ahí recibes un montón de información muy valiosa. En mi canal, ¿qué recibes? Bueno, pues una reflexión diaria del Evangelio más la homilía dominical. No falla, todos los días está ahí, la puedes buscar y de algo te puede servir. Siempre te pido que la compartas en todas tus redes sociales para que nos ayudes a evangelizar. Necesitamos más suscriptores, claro que sí. Tú serás el próximo, por favor. Ojalá que así sea. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto pueda recibir su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.